Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tras el Tratado de Tordesillas, Castilla y Portugal se reparten el mundo. El Papa Alejandro VI legitima al gobierno de España sobre las Indias con la condición sine qua non de evangelizar a los naturales de aquellas tierras. Bienvenidos a la sala de la conquista espiritual de las Indias en el Mucain. El italiano Juan Caboto, al servicio de la corona de Inglaterra, llegó a Terranova en 1497. Pedro Álvarez Cabral descubrió el actual Brasil en 1500, 3 meses después, por cierto, que Yáñez Pinzón. El también italiano Giovanni da Verrazzano llegó a las costas de Norteamérica en 1524 al servicio del rey francés Francisco I, pero ninguno de estos reinos se estableció en América hasta decenios y decenios después. ¿Por qué? Les faltaba la razón principal que sí movió a España a poblar las Indias desde el primer momento: ganar para la fe católica las almas de sus pobladores, o lo que es lo mismo, la conquista espiritual de las Indias. Muy buenas. En primer lugar quiero agradecer a los amigos del Mucain, del Museo de la Carrera de Indias, por haber querido contar conmigo y que pueda colaborar con ellos en esta impagable labor que están realizando de dar a conocer toda la riqueza de la historia de España, de la hispanidad y de la civilización hispánica. Y bueno, pues me han pedido que de algún modo sintetice y explique brevemente la conquista espiritual de América. La conquista espiritual de América solamente podemos entenderla desde el punto de vista correcto, que es el de la evangelización, por una razón muy sencilla, porque desde la fundación de la Iglesia Católica por Cristo hace 2000 años, siempre la Iglesia entendió por evangelización civilización. Y por eso lo que la Iglesia hará en América será a la vez evangelizar y por ello civilizar. De tal modo que eso nos lleva a retraernos también a la Edad Media para entender que reconquista y conquista también van juntas. Lo que se ha ocupado la historiografía moderna, en su abrumadora mayoría de origen de matriz protestante, y que la propia historiografía católica y que los católicos e incluso la propia Iglesia Católica en sus altas jerarquías han asumido es ese relato de que irían divorciados, irían separados, por un lado la transmisión de la fe y de las costumbres cristianas y por otro lo que sería propiamente el proceso de civilización. ¿Por qué? Porque eso es lo que hicieron los protestantes. Por eso precisamente los protestantes no civilizaron a los indios, no civilizaron a los indígenas, porque tampoco les evangelizaron. Es la sencilla razón. Simplemente sobraban de aquellas tierras, especialmente me estoy refiriendo al norte de América, donde llegan los protestantes ingleses. Simplemente ellos, según el credo luterano y el credo anglicano, con la doctrina de la predestinación de Juan Calvino, del calvinismo, se autoperciben como el pueblo elegido, como el nuevo Israel, por esa lectura libre que propone Lutero que cada uno haga de la Sagrada Biblia, y por lo tanto, pues como nos cuenta el Antiguo Testamento que hicieron los judíos cuando llegaron a la Tierra Prometida, pues aniquilaron a todos los pueblos para quedarse ellos con la Tierra Prometida. Y eso es precisamente lo que harán los protestantes. Por eso no tiene ningún sentido evangelizar a los indígenas, porque además sería considerarles como personas humanas y por lo tanto en igualdad de deberes y de derechos. De tal forma que al no haber evangelización en la América del Norte, donde llega el protestantismo con los ingleses, no hubo por ello el menor deseo ni el menor proyecto de civilización del indígena. En el caso español,
tenemos un antecedente que no se suele jamás decir, pero que es lo que realmente muestra lo que se hizo en América, y es la Reconquista. No se puede hablar de la conquista sin hablar previamente de la Reconquista. Como afirmaba Claudio Sánchez Albornoz, la clave de la historia de España es la Reconquista. Será precisamente viendo el avance de los reinos cristianos en la Reconquista como se puede entender lo que se hizo posteriormente en América. A medida que se avanzaba a territorio, se realizan poblamientos, se reconfigura el terreno, se reparte entre quienes iban aumentando los límites de los reinos cristianos y ensanchando las fronteras, se trabaja con los grupos de infieles que han quedado en esos territorios, se procede a su evangelización, a la construcción de iglesias, monasterios, catedrales, se recuperan las sedes episcopales del antiguo reino visigodo que fue barrido por los musulmanes. Así, será ese mismo sistema el que se extrapole siglos después en América. Y también hay un antecedente inmediato, este sería el antecedente remoto, que son las Canarias. El previo descubrimiento, la previa colonización, civilización, evangelización de las Islas Canarias es el preludio, el prólogo, el entrenamiento que la monarquía española, la monarquía hispánica, va a tener de cara a lo que posteriormente desarrollará en América. Y lo que se hizo con los indígenas guanches en Canarias servirá de precedente para lo que después hará con los indígenas en América. Bueno, sabidos de todos que es el 12 de octubre de 1492, cuando Colón pisa ya suelo americano, y tan pronto como 2 años después ya se celebra la primera misa en América. Fray Bernardo de Boil, benedictino, delegado del Papa, el día de la Epifanía de 1494, celebra por primera vez la Santa Misa en el continente americano. Y en 1504, solamente 12 años después de la llegada de los españoles, ya se crean las primeras 3 diócesis de América, y desde ahí partirá todo el impulso, insisto, evangelizador y por consiguiente, por extensión, civilizatorio. Tenemos también un antecedente y es la reforma religiosa, la reforma de la Iglesia que hacen los Reyes Católicos en España previamente, con el apoyo, con la colaboración del cardenal Cisneros, Francisco Jiménez de Cisneros, franciscano, arzobispo de Toledo, primado de España, fundador de la Universidad de Alcalá, lo que después será la Universidad Complutense, traductor de la Biblia a varios idiomas, con su famosa edición de la Biblia políglota, gran humanista, gran intelectual y un hombre de fe, un hombre muy austero, pero al mismo tiempo también un hombre de gobierno y un hombre que tiene que llevar la regencia de Castilla a la muerte de Isabel la Católica, cuando Fernando el Católico se retire al reino de Aragón. En 1516, el cardenal Cisneros, ya como regente, da la orden de que no parta hacia América ningún barco, ninguna flota en que no haya al menos un sacerdote. No solo para que ejerzan de capellanes para las propias tripulaciones, sino para que en América se vaya desarrollando e implantando toda la estructura de la Iglesia. Pero anterior a todo eso, Cisneros había procedido a una profunda reforma de la Iglesia española. La reforma de Cisneros es fundamental para comprender la evangelización de las Indias. Anterior a ella, la situación de la Iglesia en España y en el resto de Europa era decadente y disoluta. La reforma de Cisneros, ayudado y apoyado por los Reyes Católicos, consistió básicamente en elevar el nivel moral y el nivel cultural del clero. Cuanto mayor sea el nivel cultural y moral del clero, así el clero podrá elevar el nivel moral y cultural de la población. Esa reforma de Cisneros, que se centra no solo, pero especialmente en los religiosos, lo que hizo fue establecer una élite de religiosos, de frailes, religiosos de vida activa, no religiosos de vida contemplativa, que será precisamente esa élite de frailes los primeros evangelizadores y los primeros civilizadores de América. Pensemos que franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos,
Los jesuitas ya no vendrán posteriormente hacia la última parte, finales del siglo XVI, porque es mucho más tardía la fundación de la Compañía de Jesús en 1534, pero son precisamente esos religiosos los primeros evangelizadores y aquellos a los que los indios mirarán como el reflejo del resto de españoles que llegan, porque verán cómo el resto de españoles, como personas de fe, respetan, siguen y obedecen al misionero. Y por eso los misioneros podrán frenar cualquier tipo de abuso, que es completamente humano, a la hora de la acción de los conquistadores. Hacer cumplir las leyes en las inabarcables Indias, con la gigantesca distancia que las separaba España y la escasez de medios de que se disponía, era una labor titánica. Por eso, hubo algunos, pues no se puede generalizar, que se creyeron impunes, maltratando a los indígenas y cometiendo todo tipo de tropelías en contra de la voluntad de la corona y sus dictámenes. Solo hace falta poner las noticias para ver que ni siquiera hoy día se cumplen las leyes, incluso por quienes más ejemplo deberían dar, nuestros propios gobernantes. Fue precisamente la Iglesia y aquella élite de frailes misioneros quienes hace siglos levantaron la voz contra la injusticia y ilegalidad en que se habían instalado algunos. Hombres como Vasco de Quiroga, Fray Toribio de Benavente, Fray Antón de Montesinos o el famoso y controvertido Fray Bartolomé de las Casas denunciaron ante la corona los abusos, convirtiéndose en verdaderos protectores de los indios. Así, hombres como ellos, unidos a todo el corpus legal de las leyes de Indias, convirtieron a España en la primera defensora de los derechos humanos 400 años antes de la primera Declaración de los Derechos Humanos. A lo mejor, aquella Castilla, aquella España, no era tan atrasada, oscura e inculta como nos han hecho creer. No es que los españoles, no vamos a ceder a ningún relato negro legendario, no es que los españoles tuvieran una sed de oro mayor que la que podían tener los germanos, o los italianos, o los franceses, o los portugueses, o los británicos, no, simplemente es la condición humana. Y me gusta decir siempre que lo más democrático que hay y lo que más nos iguala a todos es el pecado. Pero cuando hay una autoridad moral, evidentemente, y una autoridad moral socialmente reconocida, socialmente respetada, esa autoridad moral acaba imponiéndose por encima de las inmoralidades de los hombres para señalar lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero y lo que es falso. Evidentemente no se puede eliminar porque forma parte del ser humano esa tendencia hacia el pecado, pero sí al menos que haya una autoridad moral que distinga lo que es el bien y el mal, lo que es la verdad y la mentira. Lo que se ha producido en la modernidad es que como se ha hundido por completo la autoridad moral de la Iglesia, como la propia Iglesia ha colaborado, aparte de los ataques externos, al hundimiento de su autoridad moral, que ya no es socialmente reconocida, sino más bien socialmente impugnada cada vez de forma más mayoritaria, eso colabora a que se erija como un poder único y cada vez más totalitario el poder del Estado. Pero lo que era común en la Edad Media, lo que se conoce historiográficamente como la cristiandad, y lo que era común en la España del siglo XV, XVI, XVII, la España de los Reyes Católicos, posteriormente de los Austrias y de los primeros Borbones, es que hay un contrapeso de poder, tanto a nivel político, en los consejos de la monarquía, porque no podemos hablar tampoco de Estado, el Estado es un invento moderno y no se puede hablar propiamente de Estado, pero sí es cierto que hay un contrapeso entre poder político y poder espiritual, poder religioso, que afecta no solamente al poder político, sino también a la propia Iglesia. Por eso lo que acabo de decir, que los reyes católicos tienen autoridad para imponer una reforma a la Iglesia, y serán los propios reyes católicos los que reciban, después de su solicitud, ese poder del Papa. Y del mismo modo que reciben ese poder del Papa para hacer esa reforma de la Iglesia, en las bulas Inter Cetera de 1492, 1493,
promulgadas por el Papa Alejandro VI, serán los que confieran a los reyes católicos no solo el derecho, sino el deber de la evangelización de América. Pensemos que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, hasta el famoso Sacco di Roma de 1527, la corte pontificia vive hundida en una gran mundanidad, vive hundida en todo tipo de corrupciones, y por eso el propio Papa lo que está reconociendo con esa transmisión, con ese encargo que hace a los reyes católicos, es que sea la propia corona la que se encarga de la evangelización, porque la Iglesia carece de la suficiente estructura, de los suficientes medios para llevar a cabo una evangelización de esa magnitud. Y por eso en 1493, el año siguiente del descubrimiento, será el mismo Papa Alejandro VI el que confiera a los reyes de Castilla y Aragón el título de católicos. Y será precisamente a partir ya, sobre todo, de la época de Felipe II, de su llegada al trono en 1550, cuando ya se conozca la monarquía hispánica como la monarquía católica, y que ambas denominaciones sean totalmente simultáneas, y por eso en cualquier cronista y en cualquier documento de la época se pueden encontrar las dos denominaciones. Mediante las bulas alejandrinas, España consiguió del Papa que constase jurídica y legalmente que la legitimidad de su presencia en América fuese el de la evangelización. Los primeros misioneros que fueron a América eran esa élite formada gracias a la reforma del cardenal Cisneros y de los reyes católicos, religiosos de una gran fe, de una gran coherencia moral y también, y esto es fundamental, de una gran cultura. Por eso vemos cómo cuando llegan a Indias son capaces de aprender las lenguas indígenas para evangelizarlos en sus propios idiomas. Esos misioneros, como hombres cultos, y por esto eso se silencia, porque la leyenda negra tiene como uno de sus puntos dogmáticos intocables que no puede haber ningún religioso, ningún misionero, ningún obispo, ningún sacerdote que sea un hombre de cultura, porque si no sería echar abajo el dogma de la leyenda negra de que la Iglesia es un ente oscurantista e inculto y que solamente transmite incultura y oscurantismo allá donde va, no como el luminoso e intelectual mundo protestante, evidentemente. Pues bien, esos hombres tan cultos son capaces de aprender las distintas lenguas indígenas, y no solo eso, sino que las aprenden no para hacerse solamente comprender su predicación por parte de los indígenas, sino también para comenzar enseguida a escribir diccionarios y gramáticas. Lenguas indígenas que no conocían la forma escrita, ellos son los que obran esa forma escrita, los que las fijan con la ayuda de los indígenas, insisto, en esos diccionarios, en esas gramáticas, para empezar a traducir los textos básicos de la cultura occidental. El primero de ellos, evidentemente, la Sagrada Biblia, los misales, los catecismos. Uno no se esfuerza por aprender y escribir libros de una lengua de un grupo humano al que quiere exterminar. Muchas de las lenguas de los nativos americanos fueron conservadas para la posteridad gracias a dos hechos. Primero, los españoles siguieron permitiendo su uso. Y segundo, recopilaron en gramática sus reglas mucho antes que otros países europeos hicieran con las propias, como por ejemplo Inglaterra. El arte de la lengua mexicana se escribió en 1547, la gramática de los indios de los reinos del Perú en 1560, la primera gramática inglesa, Pamphlet for Grammar, en 1586, arte y gramática de la lengua aymara en 1603, arte y gramática general de la lengua que corre en todo el reino de Chile en 1606, y así podríamos seguir con muchas más. Si no hubieran sido hombres realmente cultos, no habrían sido capaces de aprender con esa facilidad y en esa profundidad todas las lenguas indígenas, y mucho menos de haberlas articulado y de haberlas vertebrado
en una serie de composiciones literarias, gramaticales, para que así no se hubieran perdido, cosa que no ocurre con la presencia protestante inglesa en el norte de América, y por eso tantas lenguas de tantas tribus del norte de América se han perdido por completo. Todo esto es posible también gracias a uno de los fines que buscaron los Reyes Católicos, o mejor dicho, el fin que engloba toda su labor de gobierno, que es la unidad moral. No solamente los Reyes Católicos buscan la unidad territorial, sino que todas sus medidas de gobierno, ahí se encuadra, por ejemplo, la solicitud al Papa de la fundación del Tribunal de la Santa Inquisición, ahí se centra, por ejemplo, su labor económica, por no hablar de los enlaces de sus hijos con el resto de las cortes europeas, la creación de la Santa Hermandad como un cuerpo de vigilancia policial que asegure los caminos de toda la península. En definitiva, todas estas medidas, lo que buscan el reinado de los Reyes Católicos, lo que ellos tienen de una manera muy clara, es la unidad de la nación, la unidad del país, la unidad de los distintos reinos, respetando las peculiaridades de cada uno de ellos, por supuesto, y respetando sus correspondientes fueros y privilegios, pero una unidad moral. Y esa unidad moral del pueblo español es lo que también se llevará a América. Esa unidad moral produce una sociedad que, aunque diversa y multicultural por primera vez desde el Imperio Romano, es una sociedad homogénea que tiene dos vectores principales, el idioma y la religión. Se podría incluso hablar de un tercer y potente vector, el derecho, que también se llevó a América por parte de los españoles. Eso será precisamente lo que se lleve a América. Por eso es cierto que los primeros evangelizadores, los principales evangelizadores, son los misioneros. Pero también evangelizan los fieles, también evangelizan los conquistadores. Francisco Pizarro, su testamento es realmente impresionante, porque ahí se puede ver que a pesar de su agitada vida, era un hombre de profundas convicciones cristianas, y de hecho en uno de sus apartados, el testamento de Pizarro, deja una cantidad de dinero para que se ofrezcan misas por el eterno descanso de los indios que han muerto en las guerras por la conquista del reino del Perú. Francisco Pizarro acabará poco antes de morir haciendo una cruz con su propia sangre en el suelo mientras se desangra y besando esa cruz. Todos los españoles que llegan a América evangelizan, no solo los misioneros. Lo que ocurre es que evidentemente cada uno evangeliza según su propia naturaleza, según su propia misión. Pero cuando un español se une a una india, que dicho sea de paso, no olvidemos nunca que las mujeres en los pueblos precolombinos eran concebidas como un elemento comercial que se ofrecía para cerrar transacciones, y por eso los caciques todos ofrecen a sus hijas, que dicho sea de paso, como existía la poligamia y tenían tantas mujeres, por eso tenían también tantos hijos e hijas, y enseguida ofrecen sus hijas para que se unan a los españoles y de esa forma cerrar los acuerdos que estén realizando con ellos. Lo primero que hace un conquistador español que se une a una indígena es casarse con ella, recibir el sacramento del matrimonio, pero para ello previamente esa india antes tiene que ser bautizada. Luego lo primero que realizará el conquistador español es bautizar a esa indígena con la que después se desposará. Imaginen esto para una mujer de aquella época, del siglo XV-XVI, indígena en América, lo que esto supone, porque se encuentra que se ha criado durante siglos, durante milenios, en sociedades polígamas, donde cada hombre, evidentemente, a medida que va aumentando su estatus social, su estatus económico con más motivo, cada hombre tiene varias esposas. Y de repente se encuentra
que al unirse al conquistador español es la única y por eso es la respetada, cosa que no ocurría en la poligamia. Imaginen la sorpresa de esa indígena cuando ve al conquistador español enseñando a los hijos tenidos con ella las oraciones cristianas, el credo católico, las distintas partes de la misa, el nombre y las fechas de las festividades de los santos, de la Virgen. Eso era también evangelización. Pues todo esto es la labor de evangelización que se lleva a cabo en América, donde se acabará creando, no, o mejor dicho, donde se acabará construyendo lo que ya existía en España, que es el régimen, lo que se conoce como el régimen de cristiandad. El régimen de cristiandad significaba que todas las instituciones políticas, culturales, económicas, educativas, se rigen por los principios de la fe cristiana. Es decir, que los principios del cristianismo impregnan todas las facetas y todos los rincones de la vida humana. Es cierto también que, como antes decía, el pecado es lo más democrático porque el pecado no es igual a todos, porque todos somos pecadores. También los indígenas vieron y sufrieron malos ejemplos por parte de inmoralidades de los españoles. No se trata de caer ni en la leyenda negra protestante, pero tampoco en la leyenda rosa, sino ser realistas y darnos cuenta de que las pasiones del ser humano necesitan ser educadas para no acabar reduciéndose a poco menos que animales un poco más evolucionados y con menos pelo, pero que esa educación moral no significa la erradicación de las inmoralidades. Y por eso se dio inmoralidades y se dieron abusos en América, pero la labor vigilante de la Iglesia impidió muchas y corrigió otras tantas para que desde las leyes de Burgos en 1512, con la regencia ya de Fernando el Católico, hasta la última promulgación o recopilación, mejor dicho, de las leyes de Indias, con el último de los Austrias, Carlos II, en 1680, haya toda una labor, una compilación legislativa por parte de la corona española para tratar con justicia al indígena. Pero toda esa labor de supervisión y toda esa labor de vigilancia hubiera sido imposible sin la presencia de la Iglesia. Y por eso esas leyes de Indias serán las que velen para que, como muy bien Isabel la Católica en su codicilio, en ese anexo que ella introduce en su testamento del año 1504, se reconozca al indígena americano como un súbdito más de la corona, lo que implica, por lo tanto, que está sujeto a los mismos deberes y derechos que cualquier otro súbdito de la corona. Además, suplico al rey mi señor, muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa, mi hija, y al príncipe su marido, que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio algunos sus personas ni bienes. Antes, al contrario, que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio, que lo remedien y lo provean. Cuando antes hablaba de esa élite de misioneros que acude a América como primeros evangelizadores y hacía referencia a su cultura y hacía referencia a su coherencia moral, no olviden que la vida religiosa, desde los orígenes de la Iglesia Católica, se caracteriza por la profesión de los 3 votos: castidad, pobreza y obediencia. Esto significa, sobre todo por el voto de pobreza, y no olviden que la pobreza era el carisma de San Francisco de Asís y es el carisma de la orden franciscana y son los misioneros que tienen mayor presencia allí, la pobreza que vive un misionero, y más en aquella época, en el siglo XVI, le blinda ante cualquier tipo de tentación de enriquecimiento, ante cualquier tipo de lisonja o de algún tipo de trato para que
haga la vista gorda ante un abuso o una serie de abusos. Por eso, esa élite de religiosos, con esa coherencia y con esa vivencia ejemplar de la castidad, de la pobreza y de la obediencia, eran los más insobornables a la hora de velar por el buen tratamiento del indígena. De cara a esa conquista espiritual, a esa evangelización, a esa civilización de todo el continente americano, podríamos hablar de los distintos métodos, de evangelización. Cortés conquistará el virreinato de la Nueva España en el periodo que va de 1519 a 1521-1522. Cortés no deja de escribir cartas al emperador Carlos V en el que le solicita que envíe misioneros. En 1523 llegarán al virreinato de la Nueva España, a México, los primeros misioneros franciscanos, los conocidos como los 12 apóstoles de América. Y el gran cronista de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, compuso esa gran obra, fuente primaria del conocimiento de la obra de Hernán Cortés en América, que es, insisto, la verdadera conquista de la Nueva España, y que a pesar de su grosor, se lee como una auténtica novela. Y ahí cuenta Bernal Díaz del Castillo cuando en 1523 llegan por fin estos 12 apóstoles de América, los primeros misioneros. Imagínense los indígenas aztecas, lo único que ven, por eso los indios los desprecian, es a un grupo de hombres macilentos, delgadísimos, pálidos de forma cadavérica por los ayunos, descalzos y simplemente vestidos con un hábito pobre, lleno de remiendos y no roto, y una cruz de palo de madera colgando al pecho. Y cuenta Bernal Díaz de Castillo cuando salió a recibirles, salió a su encuentro Hernán Cortés, habiendo organizado una gran celebración, se postra de rodillas ante ellos y les pide su bendición. Y los franciscanos le bendicen. Y cuenta Bernal Díaz del Castillo que solamente ese gesto del gran conquistador Hernán Cortés valió más que 1000 sermones para transmitir a los indios la verdad de la fe católica. Los franciscanos comenzarán creando colegios destinados a la élite indígena, que son principalmente los hijos de los caciques, para que a su vez, cuando reciban una esmerada formación, puedan ser ellos mismos los motores de la nueva sociedad hispana. Apenas 15 años después de la conquista de Tenochtitlán por Cortés y su alianza indígena, entra en funcionamiento el Gran Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, en la actual Ciudad de México. Poco después se estableció el Colegio de San Juan de Letrán. Una prueba más de lo avanzada que estaba España en aquella época en plena corriente humanista fue la fundación del Colegio de las Doncellas de Nuestra Señora de la Caridad, también en México, destinada a niñas indias en principio, pero que luego se llenó de mestizas y criollas. También los franciscanos fueron pioneros en el establecimiento de los pueblos misioneros, como el pueblo hospital de Santa Fe de la Laguna, creado en 1538 por Vasco de Quiroga. Esta idea será más adelante desarrollada y ampliada por los jesuitas con sus famosas reducciones, principalmente, aunque no solo, en la zona del actual Paraguay. En esas reducciones, los jesuitas no solamente les alfabetizarán, no solamente les transmitirán toda su gran formación cultural, literaria, sino también musical. Esto se ve perfectamente y les invito también a que puedan ver, si no lo han hecho a estas alturas, la famosa película de La Misión, donde se ve cómo los jesuitas cultivan especialmente la música con los indígenas y también cultivarán la pintura y la escultura, porque para el catolicismo uno de los trascendentales de Dios, es decir, una de las características de Dios es la belleza. Y a través de la belleza la Iglesia siempre evangelizó, como podemos ver en tantos monumentos, en tantas catedrales, en tantas imágenes, en tantas obras pictóricas, escultóricas,
y también musicales. Y en esas reducciones, en esos poblados misioneros, los españoles tienen prohibido residir para evitar los malos ejemplos que puedan dar a los indígenas, y en esas reducciones, en esos poblados misioneros, serán los misioneros los que ejerzan no solamente el poder espiritual, sino también el poder material, es decir, el poder político e incluso el poder judicial. Esa autoridad judicial, esa autoridad política es otorgada a los misioneros por parte de la corona española, porque no olvidemos que es la corona española la que ha recibido del Papa el encargo y la misión de la evangelización / civilización de América, y en eso reside su legitimidad allí. De hecho, se creará desde la época de los Reyes Católicos lo que se conoce como el Patronato Real, y será la propia corona española la que durante más de 3 siglos correrá con todos los gastos económicos de la evangelización en América. Por este motivo, será la corona la que corra con todos los gastos de los misioneros, desde su embarque en la carrera de Indias hasta la llegada a sus destinos en los reinos americanos. Desde las gigantescas catedrales a las pequeñas ermitas, construidas con el oro y la plata que salió de las minas americanas y que jamás llegó a España, toda esa estructura era aprobada, promovida y apoyada por la monarquía hispánica. De no haber sido así, no se podría haber formado una infraestructura tan rápida y de forma tan eficaz. Los españoles son absolutamente ajenos a lo que actualmente en la modernidad y en la posmodernidad podríamos calificar como racismo. Por parte de los españoles no existe el menor atisbo de lo que hoy se podría considerar racismo, y ese es precisamente el elemento que les llevará a fomentar y ser los protagonistas del mestizaje, cosa que no ocurre en el mundo inglés en Norteamérica, donde también eran muy escasas la presencia de las mujeres. No se puede reducir como argumento para el mestizaje español la ausencia de mujeres, porque también había una enorme ausencia de mujeres en la América del Norte a la que llegan los protestantes ingleses, y en ningún momento se produjo ese mestizaje, porque es precisamente ese mestizaje, esa fusión de cultura, de fe, de sangre y de lenguas, lo que producirá la idiosincrasia particular de Hispanoamérica, y que Hispanoamérica a día de hoy esté llena de indígenas, de antiguos indios, podríamos decir así, y de mestizos, cosa que por completo es impensable e inencontrable en la América del Norte, donde las distintas tribus indias fueron arrinconadas en reservas a las que se les sometió a un exterminio masivo y que se las acabó reduciendo pues a unos serie de entes marginales que a día de hoy todavía viven sumidos en el alcohol y en la incultura. Pues bien, toda la labor española, toda la presencia española, toda la legislación española, toda la acción política, toda la estructuración correrá de la mano de esa evangelización, de tal forma que podemos comprender toda la presencia y toda la labor española solamente en América, solamente con la presencia, con la guía, con el acompañamiento de la Iglesia Católica. La presencia de los misioneros en las naves de la carrera de Indias y sus terribles singladuras reforzaba y reconfortaba a marinos y pasajeros. Ellos se encargaban de celebrar la Santa Misa encubierta a menos que las condiciones atmosféricas lo impidieran. Muchas de esas misas se celebraron sin vino, denominándose misas secas, pues el bamboleo de los barcos podía hacer que se derramase el vino convertido en sangre de Cristo, lo que sería no solo una imperdonable blasfemia, sino una aterradora señal de mal agüero. El hecho en sí de la necesidad de tener vino en América para las misas fue también una de las causas, aunque no la principal, que propiciaron el traslado de la vid hacia aquellas tierras. Lo mismo con los cereales, para poder elaborar el pan ácimo con el que celebrar la Santa Misa.
Fueron también los misioneros quienes introdujeron ganado que no existía en América, como vacas, ovejas, cerdos, cabras, y las técnicas de elaboración de quesos, vinos o nuevos cultivos, de tal forma que toda la labor civilizatoria, tanto de la Iglesia Católica como de la monarquía hispánica en América, son indivisibles e imprescindibles para la formación de aquella rica sociedad mestiza que todavía hoy perdura. Una sociedad mestiza no significa una sociedad sin estamentos, una sociedad sin clases. De hecho, las clases, aunque no me gusta utilizar esa terminología marxista, los estamentos sociales estaban perfectamente delimitados en América, pero también lo estaban perfectamente delimitados en Europa. Pero ese mestizaje colaborará a que la estratificación social no dependa de ningún modo del componente racial, y eso evitará el surgimiento de cualquier tipo de sentimiento racista. Tras las emancipaciones hasta el día de hoy, la huella española en América se puede comprobar con extrema facilidad en dos elementos tan sencillos como son la lengua de Cervantes y la fe de Cristo. Esa lengua de Cervantes y esa fe de Cristo articuló todos los territorios que la monarquía hispánica descubrió, civilizó, evangelizó y unificó a la corona de España. Y ese es el gran legado que ha quedado en América, el gran legado por el cual cualquier habitante de cualquiera de las más de 20 repúblicas que existen en América puede reconocerse con el resto de sus hermanos hispanoamericanos porque participan de la misma lengua de Cervantes, porque participan de la misma fe de Cristo y porque sus antepasados son los que se mezclaron con los españoles, porque sus antepasados levantaron aquellos monumentos de fe y de cultura, y porque son ellos los descendientes de aquellos antepasados que colaboraron con los españoles de forma decisiva a la conquista. Fueron los indios los que hicieron la conquista de América ayudando a un puñado de españoles, y fueron los criollos, los hijos de españoles, la burguesía de comienzos del siglo XIX y finales del XVIII en América, los que produjeron ese proceso de emancipación. Lo que tenemos a día de hoy pues es uno de los grandes vestigios de la historia de la humanidad, de la historia de la cultura, de la historia de la lengua y también, por qué no decirlo, de la historia de la religión y de la historia del pensamiento, que lejos de ser un elemento frío de museo, es un factor vivo que debe ayudarnos a poner cada uno nuestra pequeña aportación, como hacen estos grandes amigos del MUCAIN, del Museo de la Carrera de Indias, para reconstruir en el contexto actual esa gran comunidad de pueblos hispánicos, esa gran civilización hispánica que sirva como contrapeso en un mundo cada vez más dividido y en un mundo cada vez más enfrentado. Somos una comunidad de más de 500 millones de personas que seguimos compartiendo no solamente antepasados comunes de sangre, no solamente una misma historia, no solamente grandes elementos literarios y culturales, sino especialmente lo que nos define, porque todos participamos de la lengua de Cervantes y la fe de Cristo.